Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Retrospectiva. Esto en el marco de la 10ª versión del FIC Pitilemu 2024, junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa visualizamos las obras seleccionadas de las diferentes líneas del histórico concurso internacional de artes mediales y audiovisuales Juan Downey. El día de hoy nos acompaña en retrospectiva Diego Vélez. Él es historiador y cineasta chileno, nacido en Arica en 1987, con un máster en documental creativo y una destacada trayectoria en el cine documental. Diego ha participado en laboratorios y talleres en Chile, Cuba y España. En el año 2023, su cortometraje Concordia fue seleccionado en el concurso Juan Downey en la línea de microrelatos. Quiero dar la bienvenida y saludar a Diego Vélez. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Magali, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Diego, por aceptar la invitación y te doy la bienvenida a esta nueva temporada de retrospectiva para poder ver el día de hoy Concordia. Quiero que tú mismo presentes tu trabajo, tu cortometraje. Mi nombre es Diego Vélez, soy de Arica, director del cortometraje Concordia. Es una película realizada íntegramente con material recogido desde internet, tanto imágenes como sonidos. Y de alguna manera lo que busca es situarnos en la época donde se crea esta nueva frontera del norte de Chile, que hasta el día de hoy existe, que es la frontera entre Arica y Perú, Arica y Tacna. Y en el año 1929, cuando finalmente se firma el tratado donde se define que Arica queda definitivamente como ciudad chilena y Tacna vuelve al Perú, tal como lo conocemos hasta hoy en día. Entonces, a través de estas imágenes y sonidos, lo que se busca de alguna manera es pensar en las consecuencias que ha traído esta creación de esta nueva frontera. Y bueno, esa es un poco la temática que ronda esta película. Perfecto, muchas gracias Diego. Entonces vamos a invitar a todos quienes están viendo este programa a ver Concordia y después vamos a volver a conversar con Diego para conversar en profundidad cómo fue el proceso creativo de Concordia. Bien, y ya estamos de vuelta después de haber visto este cortometraje Concordia de Diego Vélez y ahora vamos a conversar un ratito, Diego, para conocer todos los detalles de cómo se realizó este trabajo. Lo primero que te quiero preguntar, ¿qué te llevó a realizar Concordia? Bueno, Concordia en realidad, a ver, el tema en sí que trata la película, bueno, es un tema que a mí me interesa hace varios años. También me toca incluso a nivel personal, familiar en algunos aspectos. Y bueno, la verdad es que es una idea que empieza a surgir en la pandemia, pues, obviamente, desde el encierro. Entonces, yo creo que esta imposibilidad de salir a filmar también como que gatilló y bueno, en ese periodo también se dieron muchos trabajos de ese tipo, ¿no? Hechos desde casa, desde el archivo encontrado. Entonces, bueno, yo creo que también favoreció un poco eso a hacer la película de esta manera. Entonces, bueno, el proceso de creación un poco de Concordia fue
claro, primero, obviamente, investigar, realizar toda esta búsqueda de materiales. En mi caso fue escribir un poco una especie de guión, que más bien fue una pauta más que un guión formal, como un listado de cosas que necesitaba, ¿no es cierto?, para contar esta historia. Y después de eso salir a buscar los materiales que más se asemejaran. Este proceso igual se fue extendiendo en el tiempo, la verdad, porque no, como que lo dejaba un tiempo, se me ocurrían ideas, volvía y claro, como este es un trabajo que yo también hice de forma autogestionada, tenía como la libertad un poco y solo en realidad principalmente, tenía esa libertad como de hacerlo a mis ritmos. Entonces, claro, de alguna manera en los tiempos libres que iban quedando, como que iba recolectando material. Entonces, de alguna manera, el proceso creativo igual fue interesante porque la película, el montaje fue un montaje en papel, creo yo. O sea, yo tenía como una línea de tiempo dibujada donde iba poniendo como cada secuencia imaginada. Entonces, claro, cuando llegué al momento de editar, que es finalmente donde se construye la película en base al montaje, claro, ya tenía esta estructura súper clara. Entonces, claro, después era como solamente llevarlo al montaje. Bueno, muchas cosas no resultaron, obviamente, de las que yo tenía, es parte del proceso. Aparecieron nuevas ideas en el montaje. De hecho, claro, la voz en off en inglés que tiene la película, eso claro, lo terminé de decidir editando. Eh, y también, claro, ahí también acudí a un amigo que es hablante inglés nativo, que vive en Londres. Entonces, bueno, tenía la película terminada ya sin la voz, solo con las letras sobre la imagen. Y bueno, me acordé de este chico que yo ya sabía más o menos el tipo de voz en off que hacía, sabía que no me iba a cobrar tampoco, entonces lo grabamos, lo probé en montaje y bueno, me gustó, pues y eso fue como el último toque en realidad que apareció, pero claro, eso fue en el montaje, o sea, como que ahí me acordé de esto, porque claro, no tenía como los recursos para pensar en más cosas, pero como eso fue de alguna manera un trabajo entre amigos, se dio así. Entonces, bueno, esa fue un poco la manera como se fue haciendo la película. Genial. Oye, entonces, Diego, me explicaba un poco que la construcción del guión no fue tan guión, sino que fue una lista de datos, por decirlo de alguna forma, y eso fue tu guión, principalmente. Sí, bueno, más que una lista de datos, es como una lista que yo fui armando como esta especie de línea de tiempo, como una lista de temas en el fondo que quería tocar a través de la imagen, o sea, como de secuencias en el fondo. Porque claro, en este caso la película es articulada por la voz en off, que es la lectura de un texto, que es la lectura del Tratado de Lima de 1929. Entonces, ese es como el esqueleto de la película, pues, o sea, desde ahí deriva todo lo demás. Entonces, claro, se leían de manera textual algunos de las partes que a mi entender eran como las más representativas, las más importantes de ese tratado. Y bueno, en base a eso, las imágenes obviamente tenían que ir diciendo otra cosa, pues no es un acompañamiento literal. Y el sonido también, que es como lo que se va más como por las ramas, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, es una lista de temas en realidad, como, bueno, en esta primera secuencia, no sé, vamos a pasar el desierto, por ejemplo, la película parte con el desierto, como un territorio inhabitado, después empieza como de alguna manera a mostrarse la presencia humana, y después como el detonante del conflicto, porque es como la parte final. Entonces, de alguna manera, eso es como la estructura que, claro, yo tenía en el papel y bueno, después se pudo pasar al montaje, a la imagen. Y bueno, como te comentaba, para mí igual fue bien interesante este proceso porque en el fondo fue construir una película en el papel, literalmente hablando, desde la imaginación. Es una película construida desde la imaginación. Y claro, desde ahí salir a buscar en el fondo, ¿no? No es como al revés, ¿no? Que a veces lo que más suele predominar es que tú sales a grabar algo y en base a lo que tú encuentras, después vuelves al montaje y construyes la historia.
Esto es como que fue a la inversa, como que primero construyes la historia y después sales a buscar lo que necesitas para materializarla. Entonces, bueno, fue así el proceso y lo disfruté mucho, la verdad. Eh, y nada, estoy súper contento. No sé si con los resultados, pero esa es otra cosa, que este trabajo en realidad yo lo hice sin esperar mucho, o sea, como que lo hice porque me venía como rondando todo el rato la cabeza, era algo que tenía que sacarme encima. Y el momento de hacer el montaje, bueno, dije voy a probar, a ver si qué tal resulta esta idea, sin ninguna pretensión, la verdad. Y cuando terminé, me gustó el resultado, entonces ya, bueno, decidí que igual estaba bien para mostrarlo. Y ahí, bueno, empezó el recorrido por festivales y todo lo demás. Genial, ¿no? Está muy buenísimo. Diego, tú nos hablabas de que le pediste a un amigo esto de la voz en off. ¿Por qué decidiste que esto fuera en inglés? Bueno, eso en la película, si tú puedes recordar, aparece nombrado Estados Unidos como 3 veces, si no me equivoco, exactamente. Como que nombran a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, por eso pensé en esta voz en inglés, porque al ser nombrado, como que tenía que aparecer así. Porque claro, Estados Unidos en realidad fue un mediador, terminó siendo un mediador en esta resolución diplomática de que Tacna volviera al Perú y Arica quedara para Chile. Entonces, de alguna manera está la sombra como de esta figura de los Estados Unidos, que bueno, no es primera vez que pasa, ¿no? Que están ahí como entre las sombras mediando y resolviendo conflictos. Entonces, claro, de alguna manera para mí es un juego irónico, o sea, es un poco una ironía en el fondo que la voz no fuera en inglés. De hecho, bueno, se tradujeron estos al inglés, o sea, el tratado no existe Claro. no está escrito en inglés, está escrito en español y lo tradujimos, pero es un poco ese el juego, no sé si me explico. Claro, sí, de todas maneras se entiende este juego de la ironía con el cortometraje. Tú en el proceso de montaje nos contabas que lo hiciste al revés, ¿verdad? Entre comillas, creaste la lista de temas y luego fuiste a buscar el material. ¿Tú conoces el término de fan footage? ¿Esa es la técnica que tú utilizas en este cortometraje? Sí, podríamos decir que sí, pues, o sea, el found footage en realidad se entiende como un tipo de cine construido exclusivamente con material hecho por otra persona, pues con imágenes o qué sé yo. También se le suele llamar apropiación audiovisual en los últimos años como a este género, que creo que es casi lo mismo, solo que no sé, no lo tengo tan claro, pero me parece que el found footage de alguna manera podría entenderse como algo más institucional, o sea, como de un archivo, no sé, depositado en una filmoteca, qué sé yo, como trabajar con Ah, ese tipo claro. de material. La apropiación audiovisual, a mi entender, es como más libre, o sea, toma materiales de internet, materiales de la televisión. De hecho, bueno, los orígenes de la apropiación audiovisual como género se remontan a los años 70, principalmente a Norteamérica, y son cineastas que trabajan un poco desde la periferia, muchos video artistas más que también cineastas. Entonces, claro, los primeros trabajos fueron con material grabado en televisión, o sea, como que grababan desde la televisión y eso se lo apropiaban y empezaban a trabajar. Entonces, como que es más disruptivo, no sé, un poco más pirata quizás también en la apropiación audiovisual. Entonces sí, yo creo que ronda un poco entre estos géneros. Igual ahí quería comentarte algo que me acordé importante, porque claro, yo tenía ganas de hacer algo con archivos hace un rato, como exclusivamente con material de imágenes que no fueran hechas por mí. Y bueno, cuando estaba en el proceso de pensar este trabajo, ver los dispositivos narrativos que se iban a utilizar para construir la historia, claro, ahí quise como llevarlo un poco más al extremo, en el sentido de decir, bueno,
todo lo que va a aparecer acá no va a ser hecho por mí, sino que yo los voy a hacer dialogar a través del montaje. En ese sentido, el sonido que aparece también no lo grabé yo. La lectura del texto no es mía, o sea, es una lectura literal de un texto, de un tratado. Las imágenes tampoco fueran hechas por mí, entonces de alguna manera a través del montaje lo que se hace es forzar este diálogo, ¿no? Entre momentos históricos diferentes, ¿no es cierto? Temas distintos y de alguna manera se les hace dialogar a través del montaje. Lo único que claro, terminó rompiendo esa regla porque era como una regla así súper tajante que me tracé al principio como dispositivo narrativo. Claro, al final sí se produjo algo que fue la grabación de la voz, no. Eso sí se produjo para la película y bueno, se terminó rompiendo un poco la regla, pero nada. Supongo que sumó igual, al menos me lo han comentado, que la voz en inglés también le da un cierto tono a la película. Tú nos contabas entonces que buscaste estas imágenes. ¿Dónde o sea, cómo y dónde encontraste este material de archivo, Diego? Bueno, fue una búsqueda bien exhaustiva. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tomó porque lo iba haciendo de manera parcelada. O sea, un mes un poco, otro mes otro poco. Iba juntando cosas. Eh, de todos lados, pues, o sea, de YouTube, incluso de Archive, también saqué archive.org, que es una plataforma muy, muy rica como para encontrar material de archivo. De ahí salieron muchas cosas también. Y seguro que de alguna plataforma por ahí. Entonces, como bien, bien variado, la verdad. El sonido también pues, se busca por otros lados, por bibliotecas de sonido. Claro, son como materias primas, pues el diseño sonoro sí lo hice yo en base a como distintas fuentes sonoras, pero también pues, se recoge de servidores donde se depositan estas bibliotecas de sonido, pues, ¿sabes? ¿No? Donde están estas como libres de derechos para usar. Claro, excelente. Diego, ¿y de qué año son estas fotos, o perdón, estos archivos audiovisuales? Porque hay fotos y videos. Eh, Hay de todo, hay imágenes de los años 60 más o menos, hay imágenes más actuales como del 2010, es como lo más actual si no me equivoco. Eh, y hay de todo tipo de formatos, o sea, bueno, en formato digital, pero hay películas en Super 8, hay algunas imágenes en 16 milímetros, hay imágenes de celulares metidas ahí también, imágenes de Handycam, o sea, hay distintos formatos también de imagen, entonces, bueno, eso también llevó a que la película quedara en 4 tercios al final como formato, porque claro, teníamos imágenes en 16:9, en 4 tercios, bueno, en distintos formatos, porque hay distintos formatos de grabación. Entonces, claro, las imágenes también están reencuadradas en buena medida. O sea, ¿no? Si quizás encuentras alguna por ahí por internet, no la vas a encontrar en el mismo encuadre que aparece. Y es por eso, porque hay una mezcla de muchos soportes, o sea, muchos formatos de video, principalmente. Entonces, también eso pasó. Claro, todo eso te lo tuviste que ajustar para que quedara acorde ahí, concordia. Oye, nos contabas además que el sonido de fondo, bueno, no es propio de las imágenes. ¿Por qué quisiste que fuera el sonido del agua? Bueno, eso sí me lo han preguntado algunas veces. Claro, la banda sonora es como la que más escapa en realidad, creo yo. Como que se va más por las ramas, como te comentaba al principio. O sea, de alguna manera yo siento que la lectura de este texto con las imágenes, aunque son un contrapunto, igual de alguna manera se van hilando en algunos puntos. Aunque temporalmente no tienen nada que ver. O sea, en el fondo la lectura es una voz de 1929, las imágenes ya te expliqué que pasaron por distintas épocas, pero bueno, de alguna manera la intención a través de ese juego, entre esos dos, era eso, o sea, como ver de alguna manera que el tiempo pasa, pero que los fantasmas del pasado igual siguen habitando, ¿no?
habitando el territorio. Y el sonido, bueno, escapa un poco, se va por los lados. Bueno, el agua en realidad, ¿por qué el agua y por qué tan reiterativo? Y aparte que podría sonar extraño también porque es un desierto y como que el agua no se asocia tanto al desierto. Tiene distintas explicaciones, yo te digo esto, como me lo han preguntado, a mí me gusta devolver esa pregunta, como ¿qué opinas tú? ¿Por qué te hizo sentir a ti? Y bueno, he recibido respuestas de todo tipo de lo que les pasaba con el agua. Pero bueno, principalmente lo puse porque el agua, bueno, tiene poderes curativos, se usa para curar heridas, entonces en el fondo, de alguna manera es como un simbolismo, o sea, como que en el fondo el agua puede quizás ayudarnos a lavar estas heridas y a sanar estos conflictos. Que incluso siguen hasta hoy, o sea, las huellas de este conflicto siguen, o sea, si mal no recuerdas, hace unos años, cuando Perú demandó a Chile por La Haya, por el Triángulo Marítimo, es por lo mismo, o sea, se remite al mismo tratado de 1929. Entonces, ahí ganó Perú en La Haya, pero en el fondo, con eso te das cuenta que estos conflictos históricos, no del todo cerrados, reflotan cada cierto tiempo. Entonces, bueno, ese es como un poco lo que yo imaginé al momento de poner el agua, pero bueno, como te digo, no sé, quizás te lo preguntaría a ti, ¿qué te parece a ti? ¿Qué sentiste? Porque seguro que me dirías otra cosa, ¿no? No, pero aunque no lo crea, tuve la misma percepción. Entendía que el agua es un elemento purificante, por lo tanto, por el otro lado estaba este tema tan intenso, con imágenes intensas. Entonces, en alguna medida como que ablandan un poquito como la fuerza del tema, por decirlo. Entonces, por ahí como que pensé en eso. Oiga, Diego, con respecto a los públicos, vamos a hablar ahora con los públicos, festivales. ¿A qué público sientes que está dirigida tu obra? ¿Qué buscas transmitir con este corto? ¿Qué públicos? Bueno, no sabría decírtelo la verdad. Eh, yo creo que es para todo público, no sé. Eh, Quizás puede ser muy fuerte la última parte. Ahí no sabría decirte, no manejo como, no sé en qué clasificación cinematográfica entraría, si es para todo público, de 16 años para arriba, y no sabría decírtelo. Eh, pero, a ver, quizás te podría contar un poco por el recorrido que tuvo en festivales. Bueno, aprovecho de hacer la mención, o sea, esta película fue distribuida por Cantata Films, que es una distribuidora de Argentina con base en Buenos Aires. Entonces, bueno, ellos tomaron este proyecto y lo empezaron a mover por festivales. Y bueno, principalmente estuvo en festivales de índole experimental. Eso es como su principal nicho, porque al final igual las películas van encontrando su nicho. De hecho, el concurso Juan Downey también es un poco eso, ¿no? Que privilegia como ciertas miradas un poco más experimentales o que quizás se salen del cine más tradicional. Entonces, estuvo en festivales como de este tipo, así que entiendo que apunta a ese tipo de público la película. Ahora que me preguntabas qué busco transmitir con la obra, Claro. sí, no sé, la verdad. Para mí, bueno, es un ejercicio de pensamiento, o sea, ante todo, es una forma de hacer memoria desde otra vereda. No, con esta película no busco personalmente como adoctrinar a nadie ni nada por el estilo, o sea, solamente es poner sobre la mesa un tema que de hecho, paradójicamente, o sea, es un tema que tuvo mucha repercusión internacional en la época, pero que en Chile es bastante desconocido, la verdad. Eh, entonces, bueno, básicamente es como poner sobre la mesa un tema que a mí me remueve, que tiene que ver con el lugar de donde provengo, algo que marcó sin duda el antes y el después de este territorio. Me parece un tema trascendente, como te digo, tuvo importancia internacional, o sea, ya el hecho de que Estados Unidos se haya metido a mediar este tema porque
es un conflicto territorial que se extendió por 50 años. O sea, cuando terminó la Guerra del Pacífico, iba a haber un plebiscito de años después para decidir en qué país iba a quedar el dominio de Tacna y Arica. Eh, Porque claro, la provincia de Tarapacá, lo que es hoy día Iquique, fue tomado por Chile, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico, también Antofagasta, pero esos territorios pasaron a perpetuidad a Chile. Y Arica y Tacna quedaron como en esta incertidumbre, pues de este plebiscito que iba a decidir qué iba a pasar con estos territorios. El plebiscito nunca se hizo y el conflicto se extendió por 50 años hasta que finalmente en 1929 se resuelve esto de la división. Entonces, claro, durante ese periodo pasaron muchas cosas. Pues, o sea, esto que yo expuse en esta película es como una pincelada de todo. Y realmente no, creo que no remite tanto al periodo histórico mismo, sino que a las consecuencias posteriores. O sea, por ejemplo, esta relación que yo hago entre las minas y el tratado de 29. Claro, no tiene una conexión, o sea, pero para mí sí, porque en el fondo es como parte de la misma historia, o sea, es parte de lo que significa crear una frontera, o sea, de lo que es dividir a dos pueblos hermanos. Entonces, es como una consecuencia de lo mismo. De hecho, la aparición también al final, en los créditos dice, bueno, cuando aparece el Cristo, como que el Cristo también es parte del mismo tratado, o sea, era uno de los asuntos pendientes que el año 2000 se logró recién resolver. Entonces, es como una concadenación de temas que se van hilando a través de esta película, de esta pequeña obra en realidad, porque el tema creo que da para más. De esta pequeña obra, pero potente. Entonces, ¿y cómo ha sido la recepción? Hablamos si recibiste comentarios. ¿Cuáles son las opiniones de la gente que ha visto Concord? Bueno, yo no he tenido la suerte de presentarlo presencialmente tantas veces. O sea, estuve por ahí en algún festival, ¿no es cierto?, presentando la película y me quedo con eso. En general la recepción ha sido buena, o sea, la gente lo que más me ha dicho es que no conocía, o sea, como que le impactaba que haya pasado esto, ¿no? Eh, no tenía conocimiento de este tema, eso es como la sorpresa, yo creo, es como lo primero, o sea, como qué extraño, ¿no? Que haya pasado esto en el norte, qué extraño que haya estado metido Estados Unidos ahí, no sé, como que se haya dado la molestia de estar en estos terrenos tan olvidados. Esa es como la primera reacción yo te podría decir que creo que he tenido de la gente. Y bueno, yo en realidad con esta película no puedo estar, sino que más que estar agradecido porque ha tenido un muy buen recorrido por festivales, bueno, gracias a Cantata Films, que es la distribuidora. No sé, una película que al día de hoy ya ha estado como en 40 festivales más o menos de distintos países, ha recibido algunos premios también. Entonces, claramente, creo, para mí le fue bien, porque en el fondo es un tipo de película distinta que este tipo de obras generalmente cuesta meterlas en festivales, o sea, como que es más difícil moverlas y que tengan espacios de difusión. Entonces ya eso para mí es un súper logro. Pensando en lo que te comentaba al principio, o sea, que es una película que hice para mí, como ver a ver qué pasa, sin mayor como pretensión que esa, ver qué pasa y bueno, desde ahí el hecho de decidir lanzarla al mundo y bueno, todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso hasta estar acá, pues mira, esta película me dio ahora para encontrarme contigo a través de una entrevista, o sea, como las cosas que va dejando han sido maravillosas, la verdad. Estoy muy agradecido. Exacto, Concordia ha tenido buena recepción. También leí en tus descripciones que habías ganado 3 festivales, además de participar en estos 40 festivales que nos mencionaba, ha tenido ya 3 premios, ¿verdad? Entonces ha tenido mucho éxito y bueno, te agradecemos
Diego, por compartir todos los detalles y el proceso creativo de Concordia, porque la verdad es que es muy potente y como decías tú, son temas que nos convocan, que se van perdiendo en el tiempo y que tú, un joven que lo vaya actualizando, maravilloso. ¿Quieres contarnos algo más acerca de Concordia, algo que se te haya quedado en el tintero, que quieras contarle al público? No, creo que lo dije todo. O sea, bueno, la película, bueno, si la ven, nada, pues espero que les despierte el interés, como quizás a seguir indagando un poco más sobre este tema. Y nada, pues lo invito a la gente a verla, y espero que la disfruten. Pues. O sea, nada más que eso. Eso, agradecidos entonces, Diego, de tu participación en retrospectiva y ya estamos culminando, estamos llegando al fin de este episodio de retrospectiva junto a FICPITILEMU y la Corporación Chilena de Video y las Artes Electrónicas. Agradecemos a Diego por compartir con nosotros su visión única y su enfoque experimental en la exploración de las problemáticas transfronterizas a través del videoarte. Y bueno, los queremos dejar invitados a que nos sigan acompañando en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo a los artistas más destacados del concurso Juan Downey de los últimos años. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras señales, diversas señales de televisión y en internet por vivo.pichilemutv.org. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Diego y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, chao.